Porque la magia puede ser buena o mala dependiendo para qué o contra quién se use. Yo soy Leticia Roma y estás escuchando mi podcast Hablando con Sentido. El tema de hoy, brujería. Todo lo que hoy voy a contarles es meramente informativo, nada personal contra nadie. Así es que antes de correr del podcast, quédense un poco y aprendamos juntos sobre esto. Sí, porque yo también aprendí sobre esto el día de hoy. Pero vamos a comenzar. ¿Qué significa la brujería? Es un conjunto de creencias, rituales, prácticas atribuidos a una persona, como a las brujas y los brujos, que supuestamente poseen habilidades mágicas. A lo largo de la historia y en diversas culturas, esto ha estado vinculado tanto al chamanismo, al folclore popular, como a religiones neopaganas modernas que reivindican la conexión con la naturaleza. Les va sonando, ¿verdad? También se entiende como un sistema de pensamiento mágico utilizado en diferentes culturas para explicar lo inexplicable, sanar males o hasta influir en el entorno. Han oído muchas historias donde esto que les estoy diciendo les hace como mucho sentido. Históricamente, durante la época de la Inquisición, las señales, entre comillas, que la sociedad estaba buscando eran distintas. Estaban basadas más en el folclore y la superstición, como el poseer lunares, manchas, cicatrices inusuales o vivir aisladas en la comunidad, que ellos seguían pensando, oh, es que vive sola, seguro es una bruja. Recuerden que las que tienen esa nariz con esa verruga, así como Hermelinda Linda, ¿recuerdan esa caricatura que había antes? Algo así. Durante siglos fue considerada por religiones tradicionales como el cristianismo como una forma de herejía asociada con el mal, la magia y otros pactos demoníacos, así como la magia negra, ¿no? Pero era porque la religión los quería hacer ver de esta manera. Claro que la brujería tiene dos lados, que lo vamos a ir aprendiendo también. En la actualidad, muchas tradiciones la abordan como una práctica espiritual de sanación, de autoayuda, como magia blanca, enfocándose en el uso de las hierbas, los cristales, energías, y por eso mucha gente usa los cuarzos y por eso mucha gente usa hierbas para curarse. Sin embargo, los historiadores y movimientos modernos han reivindicado esta figura, señalando que muchas de las llamadas brujas eran simplemente curanderas, parteras o mujeres que sabían honrar la naturaleza. Porque miren, en la Biblia, y no estoy hablando mal de la religión, pero es cuál es. La hechicería se define como rebelión espiritual contra Dios al intentar manipular las fuerzas sobrenaturales o el futuro sin depender de Él, o sea, de Dios. En el Nuevo Testamento, el término deriva del griego, no sé si lo estoy diciendo bien, parmakeia, vinculado al uso de drogas o pociones mágicas, y se clasifica como una práctica incompatible con la fe cristiana. Y eso me sigue sonando a mí, digo, no es crítica ni nada, pero me sigue sonando como control. No eres lo que creo o lo que quiero que seas. Entonces, ¿estás conmigo o en mi contra? Y obviamente estaban en su contra porque pues no estaban con la situación de Dios metido en todo ese rollo, ¿no? Las señales modernas de una persona que practica la brujería o el neopaganismo, como la Wicca, incluyen una profunda conexión con la naturaleza, alta sensibilidad emocional y energética, una fuerte intuición, afinidad por coleccionar elementos naturales como piedras, conchas, plantas, etcétera, etcétera, porque históricamente las creencias asociaban a la brujería y las marcaban con unas marcas físicas o con el rechazo de dogmas. Ustedes se han dado cuenta que existen últimamente, será porque la edad, no sé, mucha gente está usando los cuarzos por todos lados y son caros ahora. Mucha gente está utilizando hasta tatuajes que tienen que ver con encontrarte a ti mismo, con una conexión con la naturaleza.
¿Han intentado alguna vez acercar su mano a una planta que no esté haciendo aire, ni viento, ni nada? Pones la mano cerca de una planta y le dices, planta, sé que me escuchas y te quiero. Puedes tocar mi mano y no sé cómo, pero, o sea, es increíble. La rama o la planta intenta tocarte hasta que lo logra. Y esa es una conexión con la naturaleza. ¿Y qué con la alta sensibilidad emocional? Yo tengo una alta sensibilidad emocional. Entonces, ¿quiere decir que en otro tiempo me llamarían bruja? O tengo, por ejemplo, una intuición muy grande y también tengo una afinidad para coleccionar, a lo mejor no conchas, pero me gustan las plantas cercas, las piedras, o sea, entonces en otro tiempo yo sería bruja, mucha gente lo sería. El tiempo va cambiando, la mentalidad va cambiando. La brujería actual es una práctica espiritual o religiosa que abarca las siguientes características principales, como suelen ser personas muy perceptivas a las emociones de los demás y al ambiente que los rodea. Muestran un profundo interés por la ecología, la observación de los ciclos lunares, las estaciones y los animales. Acostumbran recolectar elementos como cristales, hierbas, velas, incienso, todo ese rito de cosas para sus rituales o meditaciones. Se caracterizan por tener corazonadas precisas a una gran capacidad para interpretar los acontecimientos a través de los sentidos. A muchos les está sonando esto. Muchos tenemos ese sexto sentido muy abierto. Esa creencia de que todas las brujas son malvadas proviene principalmente de compañías históricas o de campañas históricas de persecución y de propaganda religiosa, como en el tiempo de la Inquisición, ¿recuerdan? Como en la Edad Media y la Edad Moderna, entre comillas. Había instituciones como la Iglesia Católica que impulsaban el maltrato con el Maleus Maleficarum, espero decirlo bien, que eso fue en 1487, y asociaban el conocimiento de la naturaleza con el diablo y la misoginia. ¿Por qué? Como les dije, si no estás conmigo, estás contra mí. Algunas principales razones que les dio como ponerlas en eso estereotipo fue, por ejemplo, el control social y religioso. ¿Por qué? Porque en ese tiempo dominaba el patriarcado, los dogmas religiosos estrictos, el conocimiento de la medicina natural, la partería, la independencia femenina, todo eso eran vistos o amenazas al orden establecido. Quiere decir que se salían del carril. Se les culpaba de enfermedades, malas cosechas o desgracias inexplicables. A alguien tenían que echarle la culpa de lo que pasaba y qué mejor que a las brujas. Propaganda e inquisición. Tratados de la época definían a la bruja como una sirvienta de Satanás, construyendo la imagen de muchas mujeres malvadas que hacían pactos oscuros. Volvemos a lo mismo, seguían echándole la culpa a quien no debían. Cultura popular y medios. La literatura y el cine en los últimos siglos han perpetuado la imagen clásica de la bruja mala, con el sombrero puntiagudo, verrugas, calderos, magia destructiva, consolidándola en el imaginario colectivo. No todas las brujas son buenas, no todas las brujas son malas. Hay de todo en esta vida, hay de todo en este mundo. Pero sí es cierto que, por ejemplo, en el tiempo de la Inquisición era de que, oh, si te ahogas, es que eres sana, pero si sobrevives porque te estamos hundiendo, entonces eres bruja. Y todo era porque, pues, obviamente, eh, había ese conflicto de que si la bruja era muy bonita, se la querían quedar, ella no respondía y entonces ellos la acusaban de cosas que no eran. Le tenían envidia, el falta de control, etcétera, etcétera. Le quitaban los feligreses porque iban con ellos a que las curaran, tarará, y entonces ellos iban en contra de ella utilizando el poder de la iglesia para dañarlas. Se tenían que defender ellas. Se preguntarán entonces cuántos tipos de brujas existen. Sí, hay, en realidad no existe un número exacto de qué tipo de brujas, ya que estas varían según el folclore, las tradiciones esotéricas como la Wicca y la cultura popular. Sin embargo, se suele clasificar en las siguientes categorías, principalmente basadas en las prácticas y en sus creencias o especialidades. Por ejemplo,
Las brujas verdes, porque se enfocan en el estudio y en el uso de las plantas, las hierbas, cristales y la curación natural, como la energía. Las brujas elementales trabajan directamente con los elementos básicos como fuego, agua, tierra y aire. Existen las brujas blancas que están orientadas a la magia positiva, a la sanación, a la ayuda de los demás. Existen las brujas negras o de la sombra que están asociadas en la tradición con intenciones egoístas o manipulación de energías. Las brujas eclécticas no siguen una sola tradición estricta, sino que combinan diversas creencias y rituales según lo que necesiten. Las brujas solitarias, estas practican la magia y rituales de manera individual sin pertenecer a un aquelarre o grupo. Existen las otras brujas tradicionales que se enfocan en el folclore antiguo, la historia local de su religión y el chamanismo. Todo esto lo voy aprendiendo en el camino porque cuando decimos brujas, ay, son malas. No todas son malas. Hay brujas buenas, hay personas buenas que llevan todo esto. ¿A poco no les ha tocado a ustedes que dicen, oh, vamos a ir a que me pongan las piedras para que mis chakras se balanceen? Voy a ir a que utilicen su energía para que me curen. Voy a ir a que me hagan la imposición de manos para balancear mis chakras. Voy a ir con el herbalario, voy a ir con la sobadora, voy a ir con una partera, ¿todas esas se les consideraban o son brujas? No lo sé realmente. ¿Serán, no serán? Porque si lo son, todo esto que acabo de explicarle, muchísima gente tenemos todas estas cosas. Pero lo hemos normalizado tanto que ya, pues, no es tanto, que lo único que vemos es las brujas malas que vemos en la televisión, en los podcasts, en los videos, en las películas, etcétera, etcétera, etcétera. O en las cámaras, que mucha gente toma videos sobre eso y dice: "Ah, la brujo", que no te dice que es una persona que solo quiere estar sola, no necesariamente una bruja. Pero bueno, voy a contarles algunas historias muy cortitas sobre esto. El otro día, mientras yo estaba trabajando, llegó una mujer. Yo podía sentir su energía, que era muy blanca, muy ligera, muy tranquila, con mucha paz. Y me dice, estoy buscando como un libro o algo que yo quiero hacer, poniendo mis decoraciones como me gusta, dándole la intención que yo quiero. Y de la manera que ella estaba explicando, me di cuenta que ella era una bruja. Y le dije, ¿tú quieres hacer un libro de encantos? Y se me quedó viendo y me dijo, ay, ¿tú también eres bruja? Y me reí y le dije, no, solo percibo, pero me doy cuenta que tú tienes una energía muy limpia, muy ligera, muy blanca. Y me dijo, sí, soy una bruja blanca y lo que quiero hacer es precisamente hacer un libro con todos mis encantamientos para dejarlos como legados. Cuando yo me vaya, porque yo manejo las piedras, las hierbas, y la energía, etcétera, etcétera. Y dije, bueno, es la primera vez que conozco una bruja, pero no, todos tenemos algo de brujas. Y en el buen sentido, ¿ok? No lo tomen a mal. También existe una historia de una muchacha que estaba saliendo con alguien, no voy a dar nombres, obviamente, y entonces un día salió de su casa y algo le llamó la atención y le dijo, no pises. Entonces ella regresó el paso que había querido dar hacia adentro de su casa y cuando miró en el piso, en la entrada de su casa, había tierra negra de panteón. Dicen que eso es una brujería mala, que si tú llegas a tocarlo, entonces te cae la maldición que te hicieron. En otra ocasión, llegando a su casa, se encontró el montón de tierra y dentro del montón de tierra había una cabeza de gallina. Sí, le seguían haciendo eso. Hasta que no sé si ella lo tiró, en qué terminó todo esto, no tengo la menor idea, pero a ella nunca le hacía nada a lo que la gente mala le quería hacer. Y ella es una buena persona, o sea, ella no le hace daño a nadie. Pero pues existen gentes negativas y malas por todos lados, ¿verdad? Existen muchas personas que quieren hacerle daño a otros y utilizan a estas personas para hacer daño. Sí, es cierto, pero yo creo que cualquier persona que quiera hacerle daño a otro por sí mismo o a través de otros van a pagar por lo que hacen. ¿Qué mejor que si te sientes como bruja para hacer cosas positivas, hazlo? Si conoces a alguien que sea así,
Disfruta de su compañía porque es agradable hablar con alguien que sepa de naturaleza, de plantas, de piedras, de la energía, de cómo sanar tu alma, cómo sanar tu cuerpo, cómo todo eso. En mi casa, dice mi mamá que existe creo que una tía o un tío de hace mucho tiempo atrás que fue chamán. No sé, a lo mejor de ahí viene todo eso, que en mi familia existe el sexto sentido, la premonición, el tener sueños con personas que ya murieron, ver fantasmas, etcétera, etcétera. Somos una familia normal. Supongo que muchos lo padecen también, pero no lo dicen, no lo cuentan. Y no está tan mal. Y no nos llaman brujos, porque en realidad no hacemos nada, pero tenemos mucho de lo que leí hoy. Yo no creo que a mí me hayan hecho brujería nunca, no lo creo. Creo que la brujería existe y creo que las brujas existen y creo que pueden hacerte daño y como también pueden ayudarte. Es simplemente que lo respeto y lo mantengo fuera de mi vida porque no me gustaría toparme con una de esas brujas malas. ¿Para qué? No hay necesidad. Así es que si ustedes conocen a una bruja mala por ahí, háganse un ladito. Si conocen una bruja buena, disfruten de estar cerca ahí y apréndanle. ¿Por qué no? Esto no tiene nada que ver con religión, estamos en otros tiempos, ya no existe la Inquisición, ya no existe, gracias a Dios, nada de esas cosas que van tras de ellas. Y qué mejor que aprender un poco más hoy de algo totalmente diferente. Es cierto que hay personas que dicen, oh, es que yo no creo en las brujerías. Pasa, existe y tiene una reacción todo esto. Pero mejor no meterse con ellas, ¿verdad? Si tú eres una de esas brujas que andan por ahí y haces mal, pues cada quien con sus cosas. Si haces el bien, felicidades. Te lo agradezco de corazón porque las acciones buenas siempre traen consecuencias buenas en tu vida. Bendiciones. No se les olvide pasárselo a alguien más, darle like, seguir escuchando mis podcasts, pero sobre todo, no se les olvide ser la mejor versión de ustedes mismos. Hasta pronto.